Bien, a continuación se va a explicar sobre el modelamiento del riesgo de inundación urbana. Aquí en esta imagen podemos observar em, la inundación, el evento de inundación que se presentó en el año 2021 en el centro poblado San Juan de Tangumí, perteneciente al distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, región San Martín. Y se observa la elevación en este caso, del nivel del agua, y esto se debe al desbordamiento del caudal o del agua del río. En este caso es el río Tonchima, que pasa muy próximo a este centro poblacional. Entonces, vamos a definir primero el riesgo de inundación. El riesgo de inundación se debe básicamente a tres factores. Tenemos el riesgo de inundación. El riesgo va a ser o depende de tres variables, uno que es la amenaza entonces tenemos la amenaza multiplicado por la exposición y multiplicado por la vulnerabilidad. Entonces se tiene el siguiente modelo matemático que equivale y entonces se tiene este es el modelo que nos va a permitir analizar el riesgo de inundación y obtener alguna información cartográfica, es decir, a través de mapas, mediante la superposición de capas tipo raster, para conocer las zonas o los puntos que son puntos hotspot, que vienen a ser puntos calientes, o también denominados zonas con alto riesgo, en este caso inundación. Entonces, para ello vamos a definir entonces el riesgo como la probabilidad de sufrir o ocurrir daños, ya sean materiales o humanos, a las infraestructuras o hacia las personas, debido a un evento de inundación o debido a la ocurrencia de inundación. Entonces, a partir de esto, de este modelo, este modelo matemático, vamos a obtener a partir de este modelo, vamos a tener sobre la evaluación, ya sea en riesgo bajo, medio, alto. Entonces tenemos esto es la ecuación, y para ello vamos a explicar en qué consiste cada factor o cada elemento. Aquí básicamente lo que se va a tener es la amenaza. La amenaza se debe a la presencia del evento, es decir, la posibilidad de que se presente, en este caso,
podría ser la intensidad o depende de la intensidad de la precipitación pluvial. También depende del desbordamiento de los ríos, es decir, el caudal, el nivel de agua. Entonces, depende de esos factores. Y esto se realiza mediante un análisis hidrológico que va a permitir conocer cuánto es el caudal o el volumen de escorrentía del cuerpo hídrico, en este caso un río. Y también esto se hace mediante el análisis del hidrograma. Se puede utilizar los programas tanto el GHMS y el GRAS. Entonces esto es para la amenaza y nos va a permitir finalmente conocer en el río o en el cauce la profundidad, el área que puede abarcar la inundación mediante los datos numéricos se estima hasta qué área puede llegar a expandirse la inundación. Y se evalúa también para diferentes tiempos o periodos de inundación. En cuanto a la exposición viene a ser la cantidad ya sea de personas, infraestructura, viviendas. Por ejemplo, en infraestructura podemos tener puentes, hospitales, centros educativos, redes de abastecimiento de agua que podrían ser dañadas o afectadas por la inundación. Entonces se consideran escalas, pueden ser del 1 al 5 o del 1 al 10. Y luego tenemos aquí la vulnerabilidad, que considera 3 componentes. La vulnerabilidad se define como el grado de sufrir daño tanto a las infraestructuras, a las personas, a las viviendas. Entonces, y se mide como la vulnerabilidad física, social y económica. En cuanto a la vulnerabilidad física, se tiene principalmente lo que es relacionado con las construcciones, la infraestructura, el tipo de material, el tiempo de uso que tienen, el material de las construcciones. Eso es en cuanto a la vulnerabilidad física. Por ejemplo, se puede comparar una casa de material noble, una vivienda de material noble y una vivienda de adobe. Entonces la vivienda de material noble tendrá una baja vulnerabilidad y la de adobe tendrá alta vulnerabilidad, es decir, tiene más propensión a ser afectada por la inundación. Y la vulnerabilidad social ya se relaciona con las personas, básicamente con el nivel educativo. El nivel educativo influye porque a mayor nivel educativo la persona tiene mayor adherencia hacia el cumplimiento de las indicaciones por las autoridades y los profesionales que se encargan de educar a la población para enfrentar estos eventos, estos desastres. Y luego tenemos también la vulnerabilidad económica, que viene a ser, se relaciona con el valor de las edificaciones o de la infraestructura. Básicamente se tiene en cuenta su valor, y esto va a tener un efecto sobre o en qué medida van a ser afectadas. También se toma en cuenta
las actividades económicas, porque estos eventos afectan, paralizan las actividades ya sea agrícolas, comerciales y de otra naturaleza. Y entonces a través de este modelo se van a obtener información a través de sistemas de información geográfica y también algunos modelos hidrológicos que nos van a permitir tomar una decisión o primero conocer las áreas, por ejemplo, si esto es el río, entonces, y en vamos a suponer que en esta parte tienes la ubicación del centro poblacional, esta es la dirección del flujo del río, entonces se analiza a través de estos modelos, se analiza cuáles son las áreas más afectadas a través de información cartográfica de los mapas. Se va a obtener a través de un mapa con colores, se va a obtener cuál es no, lo que es por ejemplo, el riesgo, quizás un riesgo bajo, luego se puede tener un riesgo medio, aunque en este caso será un riesgo alto. Por esta parte puede ser un riesgo medio y aunque va a depender de otros factores como por ejemplo en esta parte se tendría un riesgo alto porque está más cercano al río. Aquí también sería un riesgo alto y en esta parte podría tenerse un riesgo bajo porque está más alejado del río. Entonces, a través de este modelo se puede obtener estos mapas que van a permitir primero conocer y luego tomar decisiones para evacuar en caso de ser necesario la población, plantear medidas como educación para enfrentar a desastres naturales.